En las sombras de Ámsterdam, donde el viento del mar del norte susurra secretos entre los canales empedrados, un hombre se sentaba en una habitación austera, rodeado de libros que parecían guardianes mudos de verdades prohibidas. Baruch Spinoza, con sus ojos penetrantes como cuchillas que cortan la niebla de la superstición, garabateaba en pergaminos que nadie debería leer. ¿Por qué la humanidad, en su eterna búsqueda de consuelo, se aferra a dogmas que se desmoronan como castillos de arena ante la marea de la razón? ¿No es el miedo, ese espectro invisible, el verdadero arquitecto de las religiones, más que cualquier revelación divina? En esa ciudad de mercaderes y exiliados en el siglo XVII, Spinoza no era un profeta ni un mártir autoimpuesto. Era un pensador que desentrañaba el velo de la teología con la precisión de un cirujano, revelando que la salvación, esa promesa etérea que las iglesias venden como panacea, nunca fue un dogma inquebrantable, sino una comprensión frágil, tejida por hilos de ilusión y necesidad humana. Imagina el humo de las pipas elevándose en las tabernas, mientras los judíos portugueses, huidos de la Inquisición ibérica, susurraban sobre el joven Baruch, hijo de un comerciante de frutas secas, que osaba cuestionar las sagradas escrituras no como hereje, sino como un explorador de la mente divina. ¿Qué impulsa a un hombre a mirar al cielo, no con temor reverencial, sino con la curiosidad de un astrónomo que disecciona las estrellas? Spinoza, excomulgado a los 23 años por su comunidad, no buscaba la destrucción de la fe, anhelaba su purificación. En su tratado teológico-político, oculto bajo seudónimos para evadir las garras de la censura, exponía cómo los sacerdotes, guardianes de un poder terrenal disfrazado de celestial, manipulaban las palabras de los profetas para encadenar almas. La salvación, decía él, no era un premio concedido por obediencia ciega, sino una comprensión intelectual de la sustancia única que todo lo abarca. Dios o la naturaleza, inseparables en su eternidad. ¿Por qué la Iglesia, con su vasto arsenal de anatemas, teme más a las dudas que a las herejías declaradas? Porque en la duda reside la semilla de la libertad, y en la libertad, el fin de su dominio. Mientras el sol se ponía sobre los tejados inclinados, Spinoza caminaba por las calles, su capa raída ondeando como una bandera de resistencia silenciosa. La historia de Europa bullía con guerras religiosas, católicos contra protestantes, inquisidores quemando cuerpos en plazas públicas y en las sinagogas, rabinos que maldecían a quienes osaban interpretar la Torá más allá de las letras muertas. ¿No es irónico que la fe, nacida de un amor supremo, se convirtiera en el pretexto para ríos de sangre? Spinoza, influido por los cartesianos y los estoicos, veía en la razón el puente hacia lo divino. La salvación para él no era un pasaje a un paraíso post-mortem, sino la beatitud aquí y ahora, en la comprensión de que todo acontece por necesidad eterna, no por caprichos de un tirano antropomórfico. En sus conversaciones con amigos como Meyer y Steno, desgranaba cómo el Antiguo Testamento, lejos de ser un manual de dogmas, era un testimonio poético de la condición humana, adaptado a pueblos primitivos que temían lo desconocido. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que la verdadera piedad no reside en rituales vacíos, sino en vivir conforme a la virtud, liberado de las cadenas del miedo. La teología espinociana, como un río subterráneo que socava las fundaciones de las catedrales, revelaba manipulaciones ancestrales. Piensa en los concilios de Nicea y Trento, donde obispos debatían la Trinidad no por amor a la verdad, sino por consolidar imperios eclesiásticos. Spinoza, con su ética demostrada al modo geométrico, proponía axiomas irrefutables. Dios no es un ser personal que premia o castiga, sino la causa inmanente de todo. La salvación, entonces, emerge como una intuición intelectual, no como un decreto divino. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad exige responsabilidad. El dogma, en cambio, ofrece excusas. En Ámsterdam, mientras la Compañía de las Indias Orientales traficaba especias y esclavos, Spinoza pulía lentes para telescopios, simbolizando su labor. Enfocar la visión borrosa de la fe hacia la claridad racional. Sus escritos circularon en manuscritos clandestinos, leídos por intelectuales que temblaban ante la idea de un Dios impersonal, donde el pecado no es transgresión moral, sino ignorancia de las leyes naturales. A medida que los años avanzaban,
El exilio intelectual de Spinoza se profundizaba. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Él lo creía firmemente, argumentando que las religiones organizadas, con su énfasis en la salvación como recompensa, manipulaban el miedo a la muerte para controlar masas. En su filosofía, la inmortalidad del alma no es una supervivencia etérea, sino la permanencia de la mente en la sustancia divina, accesible mediante el conocimiento. La historia lo confirma, desde los faraones egipcios que prometían el más allá a cambio de obediencia, hasta los papas medievales que vendían indulgencias. El miedo ha sido el motor. Spinoza, herido por la excomunión que lo despojó de familia y herencia, respondía con serenidad estoica. En cartas a Oldenburg exponía cómo la teología bíblica, malinterpretada, ocultaba verdades éticas universales bajo velos de literalismo. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías se queman en la hoguera, pero las dudas se propagan como fuego en la pólvora, iluminando las sombras del poder. El tema central de su pensamiento irrumpía como una tormenta. La salvación no es dogma, sino comprensión. En las noches de insomnio, Spinoza meditaba sobre el Éxodo, no como milagro sobrenatural, sino como alegoría de la liberación de la esclavitud mental. La humanidad, encadenada por pasiones y supersticiones, anhela salvación, pero la confunde con sumisión. ¿Qué oculta la teología oficial? La manipulación de textos sagrados para perpetuar jerarquías. Spinoza desentrañaba el Pentateuco, mostrando sus contradicciones como producto de múltiples autores, no de una voz divina infalible. En esta primera reflexión, el mundo de Spinoza se abre como un lienzo, un pensador solitario en una era de intolerancia, plantando semillas de duda que germinarían en la Ilustración. La invitación surge natural, como un eco en el viento. Mientras reflexionas sobre estas verdades eternas, ¿no querrías compartir desde qué país y ciudad estás mirando este momento y qué hora marca tu reloj allí? Y en un gesto de bendición compartida, pasa este video a un amigo cercano, deseando que la luz de la comprensión ilumine su familia con paz y armonía. La niebla se espesaba en los canales cuando Spinoza, ahora en su madurez, enfrentaba el torbellino del conflicto entre fe y razón. ¿Cómo puede la razón, esa luz fría de la geometría, reconciliarse con la fe, ese fuego irracional del corazón? En las reuniones secretas de la burguesía holandesa, donde mercaderes discutían contratos y teólogos maldecían a los librepensadores, Spinoza emergía como una figura herética y lúcida, un faro en la tormenta de dogmas. Excomulgado por los judíos en 1656, con una cherem que lo condenaba al ostracismo eterno, no se doblegó. Al contrario, su lucidez se agudizó. ¿Por qué un hombre así, de linaje sefardí, desafiaba las tradiciones que lo formaron? Porque veía en ellas no la esencia de Dios, sino construcciones humanas teñidas de miedo. Su tratado, publicado anónimamente en 1670, era una bomba filosófica. Argumentaba que la interpretación bíblica debía guiarse por la razón, no por la autoridad clerical. La salvación, lejos de ser un misterio sacerdotal, era accesible a todo intelecto que comprendiera la unidad de la naturaleza. En las calles de Rindsburg, donde se retiró a pulir lentes y escribir, Spinoza dialogaba con el mundo invisible de ideas. La Iglesia reformada, dominante en las Provincias Unidas, lo tildaba de ateo, aunque él profesaba un panteísmo profundo. Dios es todo, y todo es Dios. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza, significa la emancipación del espíritu. Tomemos el ejemplo de la encarnación. ¿No es esta doctrina, elevada a dogma en Nicea, una antropomorfización que reduce lo infinito a lo finito? Él la deconstruía, mostrando cómo los evangelios, compilados siglos después de Jesús, reflejaban contextos helenísticos más que revelaciones puras. La teología, en su visión, había sido manipulada por el poder. Constantino convirtió el cristianismo en herramienta imperial, y los concilios subsiguientes forjaron dogmas para unificar, no para iluminar. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque revela que el miedo, no la fe, impulsa las cruzadas y las inquisiciones, esas máquinas de terror disfrazadas de piedad. Como figura herética, Spinoza pagaba el precio. Vigilancia constante, rumores de veneno en su té,
y el aislamiento que lo convertía en un fantasma entre los vivos. Sin embargo, su lucidez brillaba en la ética, donde proposiciones como el conocimiento intuitivo es el más perfecto elevaban la salvación a un acto intelectual. La fe ciega, argumentaba, es esclavitud, la comprensión, libertad. En debates con teólogos como Van Bligenberg, exponía cómo el mal no es castigo divino, sino consecuencia de la ignorancia de las leyes naturales. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Absolutamente, respondía Spinoza en sus páginas, pues sólo entonces el alma se une a la eternidad. La historia lo respalda. El Renacimiento, con sus humanistas, ya cuestionaba dogmas, pero Spinoza los llevaba al extremo revelando que la salvación prometida por las iglesias era un señuelo para mantener al rebaño dócil. En teología, él desmontaba la predestinación calvinista como fatalismo irracional, proponiendo en su lugar una ética conativa, donde el hombre, parte de Dios, actúa por necesidad virtuosa. El conflicto se intensificaba en su correspondencia con Leibniz, donde discutían si la razón podía abarcar lo divino sin medias verdades. Spinoza, el hereje lúcido, insistía: la salvación no es un dogma impuesto, sino una comprensión que disuelve el velo del miedo. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las dudas invitan a la reflexión colectiva, erosionando el monopolio de la interpretación. En Ámsterdam, mientras la peste bubónica azotaba Europa, Spinoza continuaba su labor, tejiendo filosofía con historia. Los profetas, decía, eran hombres de imaginación vívida, no infalibles. Sus mensajes, adaptados a épocas de terror, ocultaban verdades eternas bajo metáforas. La manipulación era evidente en la Iglesia católica, con su Index Librorum Prohibitorum, que quemaba libros como se queman almas disidentes. Spinoza, con su pluma afilada, exponía cómo el miedo a la muerte eterna había forjado imperios teocráticos, desde el Vaticano hasta las sinagogas ortodoxas. Profundizando en este abismo, Spinoza revelaba capas de engaño. La teología paulina, con su énfasis en la gracia sobre las obras, servía para justificar desigualdades sociales, prometiendo salvación a los oprimidos a cambio de pasividad. ¿Qué oculta esta estructura? El poder de manipular masas mediante el terror al infierno. Él contrastaba esto con una teología racional, donde la beatitud surge del amor intelectual a Dios, libre de pasiones bajas. En su vida cotidiana, rechazando ofertas de cátedras por temor a la persecución, encarnaba su filosofía. La virtud es su propia recompensa. La segunda parte de esta reflexión se sumerge en el corazón del conflicto, mostrando a Spinoza no como destructor, sino como restaurador de una fe pura, despojada de manipulaciones. Y en este flujo de ideas surge el llamado poético. Imagina cómo estas palabras resuenan en tu rincón del mundo. Cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos ves y la hora que ilumina tu día. Comparte este video con un amigo querido, invocando bendiciones para su familia, para que la luz de la verdad se multiplique en sus vidas. El clímax filosófico se avecinaba como una aurora inevitable, donde las ideas de Spinoza culminaban en una revelación que estremecía los pilares de la teología. ¿Puede la verdad, una vez desenterrada, ser sepultada de nuevo por dogmas resucitados? En los últimos años de su vida, consumido por la tuberculosis que roía sus pulmones como el miedo roe las almas, Spinoza completaba su legado, sabiendo que sus palabras serían un fuego lento. La salvación, en su visión culminante, no era un fin escatológico, sino el ápex de la comprensión humana, el amor Dei intellectualis, que une al individuo con la totalidad eterna. ¿Por qué la humanidad en su fragilidad prefiere el consuelo ilusorio al rigor de la razón? Porque el miedo, ese motor primordial de la religión, susurra que sin dogmas todo se desmorona. Pero Spinoza, en su lucidez postrera, demostraba lo contrario. La razón fortalece la fe, purificándola de manipulaciones históricas. En La Haya, donde se mudó para mayor anonimato, recibía visitas de eruditos que buscaban su guía. El conflicto entre fe y razón alcanzaba su cénit en su crítica a la resurrección, no un milagro literal, sino símbolo de la renovación intelectual. La teología, manipulada por siglos, había convertido la salvación en arma de control. En la Edad Media, las indulgencias financiaban catedrales. En la Reforma,
La predestinación dividía sociedades. Spinoza lo desvelaba todo. Los textos sagrados, productos de contextos históricos, debían interpretarse filológica y racionalmente, no dogmáticamente. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? La libertad de pensar, la disolución del miedo como tirano. En su ética, proposiciones finales culminan en la beatitud. El sabio, comprendiendo la necesidad de todo, trasciende el sufrimiento, logrando salvación en vida. La historia converge aquí. El racionalismo de Descartes, influido en Spinoza, chocaba con el misticismo teológico, pero él lo trascendía, uniendo ambos en panteísmo. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? En el clímax, Spinoza emerge victorioso. Sus ideas prohibidas en vida inspirarían a Voltaire y a la Ilustración, erosionando el poder eclesiástico. La Iglesia, temiendo esta erosión, lo demonizaba, pero el miedo revelaba su debilidad. ¿Por qué teme más a las dudas que a las herejías? Porque las dudas siembran revoluciones internas irrevocables. La teología espinociana, entrelazando filosofía e historia, muestra cómo el judaísmo rabínico y el cristianismo paulino manipulaban narrativas para perpetuar miedo. El pecado original como cadena eterna, la salvación como zanahoria inalcanzable. En sus momentos finales, tosiendo sangre sobre páginas inacabadas, Spinoza meditaba sobre la eternidad. La mente, parte de Dios, persiste en la comprensión. La salvación nunca fue dogma, era y es una comprensión que libera del terror. El cierre es intenso. La verdad no puede enterrarse para siempre. Brota como un manantial, inundando dogmas secos. ¿Por qué la humanidad resiste? Porque en la verdad reside la responsabilidad de vivir éticamente, sin excusas divinas. Spinoza, muriendo en 1677, dejaba un legado provocador. Cuestiona, comprende y sé libre. En esta culminación reflexiva, el relato se cierra con eco eterno, invitando a la acción. Desde las profundidades de tu ser, escribe en los comentarios el país y ciudad que te acoge, la hora que marca tu ahora. Comparte esta visión con un amigo íntimo, deseando bendiciones abundantes para su familia, para que la comprensión fluya como un río de luz. La niebla se espesaba en los canales cuando Spinoza, ahora en su madurez, enfrentaba el torbellino del conflicto entre fe y razón. ¿Cómo puede la razón, esa luz fría de la geometría, reconciliarse con la fe, ese fuego irracional del corazón? En las reuniones secretas de la burguesía holandesa, donde mercaderes discutían contratos y teólogos maldecían a los librepensadores, Spinoza emergía como una figura herética y lúcida, un faro en la tormenta de dogmas. Excomulgado por los judíos en 1656, con una cherem que lo condenaba al ostracismo eterno, no se doblegó. Al contrario, su lucidez se agudizó como una espada forjada en el yunque de la adversidad. ¿Por qué un hombre así, de linaje sefardí marcado por el exilio de Portugal, desafiaba las tradiciones que lo formaron en la sinagoga de Ámsterdam? Porque veía en ellas no la esencia inmutable de Dios, sino construcciones humanas teñidas de miedo ancestral, erigidas para contener el caos de la existencia en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina, desde las fiebres de los pantanos hasta las guerras que devoraban naciones enteras. Su tratado teológico-político, publicado anónimamente en 1670 para evadir las garras de la censura que ya había silenciado a tantos, era una bomba filosófica que detonaba en las catacumbas del pensamiento europeo. Argumentaba que la interpretación de las Sagradas Escrituras debía guiarse por la razón histórica y filológica, no por la autoridad infalible de clérigos que se erigían como intermediarios exclusivos entre el hombre y lo divino. La salvación, lejos de ser un misterio sacerdotal guardado en bóvedas vaticanas o en tratados rabínicos, era accesible a todo intelecto despierto que comprendiera la unidad indivisible de la naturaleza, donde Dios no castiga ni premia, sino que se manifiesta en la necesidad eterna de todas las cosas. En las calles empedradas de Rindsburg, un pueblo tranquilo a las afueras de Leiden, donde se retiró para pulir lentes de microscopio y telescopio con manos pacientes, Spinoza dialogaba con el mundo invisible de las ideas, lejos del bullicio de Ámsterdam, que ahora lo rechazaba como a un leproso intelectual. La Iglesia reformada,
Dominante en las Provincias Unidas con su calvinismo austero, que predicaba la predestinación como un veredicto irrevocable, lo tildaba de ateo impío, aunque él profesaba un panteísmo profundo y reverencial. Dios es todo, y todo es Dios, una sustancia única e infinita, de la que emanan modos infinitos, sin dualidad entre creador y creación. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza, significa la emancipación del espíritu humano de las cadenas forjadas por interpretaciones literales que convierten la poesía profética en decretos tiránicos. Tomemos el ejemplo de la Encarnación, elevada a dogma inquebrantable en el Concilio de Nicea en el año 325, bajo la sombra del emperador Constantino, que buscaba unificar su imperio fracturado por herejías. ¿No es esta doctrina, que presenta a un Dios encarnado en carne mortal, una antropomorfización grotesca que reduce lo infinito y eterno a lo finito y efímero, adaptada para consolar a masas analfabetas que temblaban ante la incertidumbre de la vida romana? Él la deconstruía con meticulosidad, mostrando cómo los evangelios, compilados y editados siglos después de la muerte de Jesús, en un contexto helenístico impregnado de mitos órficos y platónicos, reflejaban más las necesidades políticas de la naciente Iglesia que revelaciones puras e inalteradas. La teología, en su visión implacable, había sido manipulada sistemáticamente por el poder terrenal. Constantino, el primer emperador cristiano, convirtió la fe de los mártires en herramienta imperial, convocando concilios no por amor a la verdad, sino para forjar dogmas que unificaran legiones y provincias, sofocando disidencias como el arrianismo que osaba cuestionar la igualdad de las personas divinas. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad, desnuda y sin adornos, revela que el miedo, no la fe pura, ha sido el motor primordial de las religiones organizadas, impulsando cruzadas sangrientas en Tierra Santa, inquisiciones que iluminaban noches con hogueras en España y Portugal, y excomuniones que destrozaban comunidades como la de los sefardíes portugueses que huyeron de la hoguera solo para encontrar en Ámsterdam un nuevo yugo de ortodoxia rabínica. Spinoza, en su exilio voluntario, pagaba el precio de esta lucidez. Vigilancia constante por parte de espías eclesiásticos que merodeaban su taller, rumores persistentes de que el veneno se mezclaba en su té o que una daga aguardaba en las sombras, y un aislamiento que lo convertía en un fantasma entre los vivos, visitado solo por un puñado de amigos leales, como el médico Lodewijk Meyer o el anatomista Niels Stensen, quienes debatían en susurros sobre si la razón podía abarcar los misterios sin profanarlos. Sin embargo, su lucidez brillaba con mayor intensidad en la ética, demostrada al modo geométrico como las obras de Euclides, donde proposiciones rigurosas como el conocimiento intuitivo de Dios es el más perfecto y eleva el alma a la beatitud, elevaban la salvación a un acto puramente intelectual, accesible no mediante rituales o confesiones, sino mediante la contemplación de la estructura racional del universo. La fe ciega, argumentaba con precisión quirúrgica, es mera esclavitud de las pasiones. La comprensión racional, en cambio, es la verdadera libertad, disolviendo el velo de la superstición que las iglesias tejen para mantener al rebaño dócil y productivo en sus campos y talleres. En debates epistolares con teólogos como el calvinista Adriaan van Bligenberg, quien lo acusaba de socavar la moral cristiana al negar el libre albedrío absoluto, Spinoza exponía con calma estoica cómo el mal no es un castigo divino caprichoso, sino la consecuencia inevitable de la ignorancia de las leyes naturales, esas conexiones causales que rigen todo como un vasto mecanismo divino. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas dogmáticas se quiebran como cristal bajo el martillo de la indagación? Absolutamente, respondía Spinoza en las páginas de su tratado, pues sólo entonces el alma se une a la eternidad de Dios, trascendiendo las ilusiones de un mundo gobernado por un déspota celestial que premia a unos y condena a otros según designios inescrutables. La historia de Europa en el siglo XVII lo respalda con crudeza. El Renacimiento, con sus humanistas como Erasmo que ya cuestionaban indulgencias y peregrinajes, había plantado semillas de duda, pero Spinoza las llevaba al extremo lógico,
revelando que la salvación prometida por las iglesias, ya sea el paraíso católico con sus 7 sacramentos o la gloria calvinista reservada a los elegidos, era un señuelo ingenioso para mantener al pueblo en sumisión. Trabajando en los astilleros holandeses o en las plantaciones coloniales sin rebelarse contra sus amos. En teología comparada, él desmontaba la predestinación calvinista como un fatalismo irracional que paraliza la acción ética, proponiendo en su lugar una ética conativa donde el hombre, como modo finito de la sustancia divina, actúa por necesidad virtuosa, impulsado no por temor al infierno, sino por el amor intelectual que comprende la interconexión de todo. El conflicto se intensificaba en su extensa correspondencia con Gottfried Wilhelm Leibniz, el genio alemán que visitó Ámsterdam y se maravilló ante las lentes de Spinoza, donde discutían si la razón monádica podía abarcar lo divino sin caer en panteísmos que borraran las distinciones personales de Dios. Spinoza, el hereje lúcido, insistía con proposiciones irrefutables. La salvación no es un dogma impuesto desde púlpitos elevados, sino una comprensión intuitiva que disuelve el velo del miedo, revelando que las pasiones humanas, ira, codicia, terror a la muerte, son modos transitorios que la razón puede ordenar hacia la virtud. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías declaradas? Porque las herejías, como el pelagianismo o el donatismo de épocas pasadas, se pueden etiquetar y quemar en autos de fe espectaculares, pero las dudas spinocianas invitan a una reflexión colectiva e interna, erosionando lentamente el monopolio de la interpretación sagrada que los clérigos han monopolizado desde los concilios patrísticos. En Ámsterdam, mientras la peste bubónica azotaba Europa en oleadas mortales, recordando las plagas bíblicas que Spinoza reinterpretaba como metáforas de purificación natural más que castigos sobrenaturales, él continuaba su labor incansable, tejiendo filosofía con historia en un tapiz denso. Los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Isaías, eran hombres de imaginación vívida y pasión moral, no infalibles receptáculos de la voz divina. Sus mensajes, adaptados a épocas de terror y opresión donde los pueblos nómadas enfrentaban sequías, invasiones y exilios, ocultaban verdades éticas universales bajo metáforas poéticas que las iglesias posteriores literalizaban para justificar guerras y tributos. La manipulación era evidente en la Iglesia católica, con su Index Librorum Prohibitorum, que desde 1559 quemaba libros como se queman almas disidentes, incluyendo obras de Copérnico y Galileo que osaban mover la tierra bajo los pies de la cosmología ptolemaica eclesiástica. Spinoza, con su pluma afilada como las lentes que tallaba, exponía cómo el miedo a la muerte eterna había forjado imperios teocráticos vastos, desde el Vaticano con sus papas que coronaban reyes, hasta las sinagogas ortodoxas, donde rabinos imponían interpretaciones talmúdicas que ahogaban la indagación libre. Profundizando en este abismo de engaños históricos, Spinoza revelaba capas sucesivas de manipulación. La teología paulina, con su énfasis desproporcionado en la gracia sobre las obras buenas, servía sutilmente para justificar desigualdades sociales en el Imperio Romano, prometiendo salvación a los esclavos y oprimidos a cambio de pasividad resignada, mientras los poderosos compraban su camino al cielo con donativos a templos. ¿Qué oculta esta estructura teológica tan meticulosamente tejida? El poder insidioso de manipular masas mediante el terror al infierno, un abismo imaginario poblado de demonios que las iglesias pintaban con colores vívidos en frescos y sermones para extraer obediencia y oro. Él contrastaba esto con una teología racional y depurada, donde la beatitud, esa salvación verdadera, surge del amor intelectual a Dios, libre de pasiones bajas como el orgullo clerical o el fanatismo laico, accesible a filósofos, artesanos y campesinos, por igual mediante la disciplina del pensamiento. En su vida cotidiana, rechazando ofertas tentadoras de cátedras universitarias en Heidelberg por temor a la persecución que convertiría su enseñanza en un espectáculo de intolerancia, Spinoza encarnaba su propia filosofía con humildad estoica. La virtud es su propia recompensa, y la salvación se logra no en catedrales grandiosas, sino en la quietud de la mente que comprende. Sus amigos, como el librero Jan Reuvers,
que publicaba sus obras bajo seudónimos, circulaban manuscritos que se leían en salones clandestinos de París y Londres, donde intelectuales como John Locke absorbían ideas que germinarían en tratados de tolerancia. El conflicto entre fe y razón, en esta profundización spinociana, no era una guerra destructiva, sino una dialéctica liberadora. La razón ilumina las sombras de la fe, revelando cómo dogmas como la transubstanciación eucarística, otro invento conciliar para centralizar el poder sacramental, manipulaban el misterio de la Cena del Señor en un ritual que convertía al sacerdote en mago indispensable. ¿Por qué la humanidad, en su vasto tapiz de culturas desde los zoroastrianos persas hasta los confucianos chinos, recurre al miedo como pegamento religioso? Porque el miedo unifica bajo amenaza, mientras que la comprensión invita a la diversidad, amenazando jerarquías que se sustentan en la uniformidad impuesta. A medida que los años erosionaban su salud frágil, Spinoza continuaba desentrañando el nudo gordiano de la teología. En el judaísmo de su juventud, la observancia de la ley mosaica había sido manipulada por fariseos para excluir a los impuros, convirtiendo la Torá en instrumento de control social, más que guía ética. En el cristianismo, la figura de Jesús, el rabino galileo que predicaba amor y justicia, fue transformada en Cristo cósmico por teólogos helenizados, ocultando su mensaje radical bajo capas de misticismo trinitario. La salvación, en esta visión, emerge no como recompensa por ritos, sino como la armonía intelectual con la naturaleza divina, donde el miedo se disipa como niebla al sol. La segunda parte de esta reflexión se sumerge en el corazón palpitante del conflicto, mostrando a Spinoza no como un destructor ciego de tradiciones, sino como un restaurador visionario de una fe pura y racional, despojada de las manipulaciones que la han corrompido a lo largo de siglos de poder y codicia. Sus ideas, como raíces profundas bajo la tierra fértil de la duda, se extendían hacia un futuro donde la razón y la piedad se entrelazarían sin violencia. Y en este flujo ininterrumpido de pensamientos eternos surge el llamado poético como un susurro del viento entre las páginas. Imagina cómo estas palabras resuenan en tu rincón del mundo, tocando el alma de quien las lee. Cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos ves en este instante, y la hora que ilumina tu día con su luz particular. Comparte este video con un amigo querido, invocando bendiciones para su familia, para que la luz de la comprensión se multiplique en sus vidas como un río que nutre tierras áridas. Pero el conflicto no se agotaba en debates abstractos. Se encarnaba en la carne y el hueso de la Europa barroca, donde la Guerra de los 30 años aún dejaba cicatrices humeantes en los campos de Alemania, y la Paz de Westfalia, de 1648, que Spinoza presenció en su juventud, dividía el continente en feudos confesionales, sin resolver el abismo entre creencia y escepticismo. En Regensburg, mientras tallaba lentes que permitirían a astrónomos como Christian Huygens vislumbrar galaxias lejanas, Spinoza reflexionaba sobre cómo la óptica de la mente debía igualar la precisión de sus instrumentos. La fe, distorsionada por lentes clericales, producía imágenes invertidas de Dios. La razón, en cambio, enfocaba la realidad nítida de una sustancia única. Sus críticos, desde rabinos como el Gaón de Vilna, que lo maldecían en yiddish como un traidor a la alianza, hasta pastores reformados que lo acusaban de socavar la Biblia como palabra literal, ignoraban que Spinoza no negaba la divinidad de los textos, sino su interpretación dogmática que convertía profecías en profecías autocumplidas de control. ¿Qué significa realmente que un dogma se derrumbe? Significa que la salvación, esa aspiración universal, desde los ritos funerarios de los neolíticos hasta las misas barrocas, se revela no como un contrato con lo sobrenatural, sino como la madurez del intelecto que abraza la necesidad causal del universo, liberándose del terror a lo impredecible. En cartas a Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres, Spinoza detallaba cómo la teología bíblica, malinterpretada por siglos, ocultaba verdades éticas universales bajo velos de literalismo que justificaban esclavitud, como en las epístolas paulinas que ordenaban obediencia a los amos, o genocidios, como las conquistas joshuanas en Canaán, retratadas como mandatos divinos. Él proponía una hermenéutica racional,
examinar el contexto histórico de cada libro sagrado, reconociendo al Pentateuco como compilación de múltiples autores nómadas, no dictado directo de Yahvé en el Sinaí. La Iglesia, temiendo esta disección, respondía con anatemas, pero ¿por qué? Porque exponía el miedo como el verdadero evangelio, el miedo a la disolución del yo en la muerte, manipulado para vender salvación como mercancía. Spinoza, en su taller humilde, vivía esta verdad. Rechazaba la caridad de amigos ricos para no deber favores, encarnando la autosuficiencia que su ética prescribe. El conflicto se profundizaba en su crítica a la inmortalidad personal, no un alma flotante en éter, sino la permanencia de la mente en el atributo divino del pensamiento, accesible mediante el tercer género de conocimiento, el intuitivo, que une al individuo con la eternidad sin necesidad de paraísos prometidos. La lucidez de Spinoza brillaba en su rechazo al milagro como suspensión de leyes naturales. Los milagres bíblicos, argumentaba, eran eventos ordinarios interpretados por mentes primitivas, como el mar rojo partiéndose por vientos fuertes más que por vara de Moisés. Esta visión herética desafiaba el núcleo de la teología. Si Dios actúa por necesidad, no por voluntad arbitraria, los dogmas de intervención divina colapsan, dejando la salvación como comprensión de esa necesidad. ¿No será que la fe auténtica florece en la quiebra de certezas, como un árbol que se fortalece en la tormenta? En Ámsterdam, mientras la Compañía de las Indias expandía su imperio con barcos cargados de especias y almas esclavizadas, Spinoza veía paralelismos. Las religiones, como imperios, expanden dogmas para dominar, pero la razón las reduce a sus proporciones humanas. Su figura solitaria y lúcida inspiraba a una red subterránea de pensadores, de Bayle en Francia a Toland en Inglaterra, que propagarían sus ideas contra la marea del absolutismo teocrático. El miedo, ese motor expuesto, impulsaba no solo inquisiciones, sino también las guerras anglo-holandesas que azotaban los mares, donde marineros invocaban a Dios antes de cañonear, confundiendo fe con furia. Profundizando aún más, Spinoza entrelazaba historia y filosofía en su análisis del mesianismo judío. La espera del Mashiach como salvador externo reflejaba el miedo colectivo a la redención interna, delegando la salvación a un futuro mítico en lugar de cultivarla en el presente racional. En el cristianismo, el reino de Dios inminente prometido por Jesús se convirtió en eclesiología institucional, manipulando la esperanza para perpetuar estructuras de poder. ¿Por qué la Iglesia, con su vasto archivo de concilios y bulas, resiste la razón? Porque la razón revela la manipulación. Desde el Edicto de Milán que cristianizó Roma hasta las cruzadas que saquearon Constantinopla, el miedo al otro, hereje, infiel, judío, ha sido el combustible. Spinoza, herido por su propia cherem que lo despojó de raíces familiares, respondía con una ética universal. Ama a Dios con el intelecto y amarás al prójimo como modo de esa misma sustancia. Esta segunda inmersión en el conflicto culmina en la afirmación de que la salvación, despojada de dogmas, es la luz que disipa el miedo, invitando a una fe renovada. Y en el eco de estas reflexiones, el llamado surge como poesía natural. Desde tu lugar en el mundo comparte en comentarios el país y la ciudad que te envuelve, la hora que pinta tu realidad. Pasa este video a un amigo cercano, deseando bendiciones que fluyan hacia su familia como gracia eterna. El clímax filosófico se avecinaba como una aurora inevitable sobre los horizontes nublados de la Europa del siglo XVII, donde las ideas de Spinoza culminaban en una revelación que estremecía los pilares milenarios de la teología, amenazando con derribarlos como un terremoto que sacude catedrales dormidas. ¿Puede la verdad, una vez desenterrada de las arenas del tiempo por la pala incansable de la razón, ser sepultada de nuevo por dogmas resucitados que se erigen como tumbas falsas sobre el cadáver de la superstición? En los últimos años de su vida, consumido por la tuberculosis que roía sus pulmones con la misma inexorabilidad con que el miedo roe las almas de los fieles, Spinoza completaba su legado en la quietud de La Haya, sabiendo con una certeza estoica que sus palabras serían un fuego lento, propagándose bajo la superficie de la sociedad hasta incendiar las estructuras de poder que se pretendían eternas. La salvación en su visión culminante y radiante no era un fin escatológico distante,
un premio colgado en los cielos como zanahoria ante un asno exhausto, sino el ápex supremo de la comprensión humana. El amor Dei intellectualis, ese amor intelectual a Dios que une al individuo efímero con la totalidad eterna de la sustancia divina, disolviendo las ilusiones de separación y castigo en la unidad inquebrantable de todo lo que es. ¿Por qué la humanidad, en su fragilidad primordial que la hace tan propensa a las sombras, prefiere el consuelo ilusorio de promesas póstumas al rigor implacable de la razón que ilumina el presente? Porque el miedo, ese motor primordial y subterráneo de la religión organizada, susurra con voz seductora que sin dogmas rígidos e inmutables, todo el orden moral se desmoronaría en un caos de pasiones desenfrenadas, dejando al hombre desnudo ante la vastedad impersonal del universo. En La Haya, ciudad de diplomáticos y exiliados donde la paz de Westfalia aún resonaba como un eco de treguas frágiles, Spinoza recibía visitas esporádicas de eruditos y curiosos que buscaban su guía en la penumbra de su habitación, iluminada solo por la luz mortecina de una lámpara de aceite y el fulgor interno de su mente. El conflicto entre fe y razón, que había bullido en las páginas de su tratado y en las proposiciones geométricas de su ética, alcanzaba su cenit en su crítica radical a la resurrección de los muertos. No un milagro literal de cuerpos corruptos, alzándose de tumbas polvorientas, como lo predicaban los sermones pascuales en las iglesias reformadas, sino un símbolo profundo de la renovación intelectual del alma, donde la mente, liberada de las cadenas de la ignorancia, resucita a la vida eterna en la comprensión de la necesidad divina. La teología, manipulada por siglos de concilios y bulas papales, había convertido la salvación en un arma de control sutil y omnipresente. En la Edad Media oscura, las indulgencias financiaban catedrales góticas erguidas como monumentos al miedo, vendiendo perdón a nobles aterrorizados por sus pecados. En la era de la Reforma, la predestinación calvinista dividía sociedades en elegidos y réprobos, justificando desigualdades sociales como decretos divinos, mientras los príncipes protestantes acumulaban riquezas en nombre de la fe pura. Spinoza lo desvelaba todo con la claridad de un cristal pulido por sus propias manos. Los textos sagrados, productos contingentes de contextos históricos y culturales, debían interpretarse mediante una hermenéutica racional y filológica, no dogmáticamente, como oráculos infalibles que perpetúan el terror a lo desconocido. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón, dejando al descubierto las grietas de su fachada imponente? Significa la libertad absoluta de pensar, la disolución del miedo como tirano invisible que ha gobernado las conciencias desde los sigurats babilónicos hasta las sinagogas de Ámsterdam, liberando al espíritu para abrazar la virtud no por temor al castigo, sino por la alegría intrínseca de la armonía con la naturaleza. En las proposiciones finales de su ética, que culminan como un coro triunfal en la quinta parte dedicada a la eternidad de la mente, Spinoza demostraba con axiomas irrefutables cómo la beatitud, esa salvación auténtica y vivida, surge de la intuición suprema. El sabio, comprendiendo la necesidad causal de todo lo que acontece en el vasto teatro del universo, trasciende el sufrimiento de las pasiones transitorias, logrando una inmortalidad no en un más allá fantasmagórico, sino en la permanencia de su esencia intelectual dentro del atributo divino del pensamiento. La historia converge en este clímax como un río que desemboca en el mar. El racionalismo cartesiano, que había influido en la juventud de Spinoza, con su duda metódica y su dualismo mente-cuerpo, chocaba frontalmente con el misticismo teológico de los escolásticos que aún dominaban las universidades, pero él lo trascendía en un panteísmo armónico donde Dios y la naturaleza se identifican sin contradicción, uniendo la fe depurada con la razón en una síntesis que disuelve en las dicotomías artificiales. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas dogmáticas se quiebran como frágiles ídolos de barro bajo el peso de la indagación honesta, permitiendo que emerja una piedad madura y universal? En el cenit de su pensamiento, Spinoza emerge no como un hereje condenado a las sombras, sino como un profeta de la Ilustración avant la lettre, cuyas ideas prohibidas en vida, condenadas por el consistorio de Utrecht en 1674 como abominables y blasfemas,
inspirarían a gigantes como Voltaire, que lo defendería en sus ensayos satíricos, y a Rousseau, que hallaría en su ética natural las raíces de un deísmo republicano, erosionando paulatinamente el poder eclesiástico que se había anclado en dogmas inmutables durante 1500 años. La Iglesia, en todas sus formas, católica con su infalibilidad papal declarada en concilios como el de Trento, protestante con su sola escritura elevada a fundamentalismo, judía con su alajá rabínica que asfixiaba la exégesis libre, temía esta erosión con un pavor visceral, demonizando a Spinoza como el príncipe de los ateos en panfletos que circularon desde Leiden hasta Ginebra, pero ese mismo miedo revelaba la debilidad intrínseca de sus estructuras, construidas sobre arenas movedizas de manipulaciones históricas, no sobre la roca eterna de la verdad racional. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas sutiles y persistentes que a las herejías ruidosas y efímeras? Porque las herejías, como el arrianismo que negó la divinidad de Cristo o el luteranismo que fracturó la cristiandad, se pueden etiquetar, excomulgar y confinar a márgenes controlados mediante edictos y hogueras. Pero las dudas espinocianas penetran como raíces en la tierra fértil de la mente humana, sembrando revoluciones internas que son irrevocables e incontrolables, propagándose de salón en salón, de manuscrito en manuscrito, hasta transformar sociedades enteras. La teología espinociana, entrelazando filosofía, historia y crítica bíblica en un tapiz denso e indivisible, muestra con evidencia aplastante cómo el judaísmo rabínico post-templo y el cristianismo paulino primitivo manipulaban narrativas sagradas para perpetuar el miedo como mecanismo de cohesión. El pecado original, esa manzana mítica del Génesis reinterpretada como mancha indeleble en la naturaleza humana, servía como cadena eterna que ataba a los fieles a la necesidad de mediadores sacerdotales. La salvación, presentada como una zanahoria inalcanzable colgante al final de un camino de obediencia ciega, ocultaba la realidad de que la verdadera redención reside en la comprensión intelectual, no en rituales que enriquecen a templos y clérigos. En sus momentos finales, tosiendo sangre sobre las páginas inacabadas de su obra, mientras el invierno de 1677 azotaba las ventanas de su modesta morada en La Haya, Spinoza meditaba sobre la eternidad con una serenidad que desmentía el dolor físico. La mente humana, como modo del atributo pensante de Dios, persiste en la comprensión de las esencias eternas, más allá de la disolución del cuerpo, logrando una inmortalidad que no depende de juicios divinos ni de paraísos pintados en vitrales, sino de la unión intuitiva con la sustancia infinita. La salvación nunca fue un dogma rígido e impuesto, forjado en hornos de concilios imperiales para servir a reyes y obispos. Era, y sigue siendo, una comprensión liberadora que disipa el terror ancestral a la nada, revelando que todo, desde el vuelo de una mosca hasta la caída de imperios, obedece a una necesidad divina impersonal y benévola. El cierre de esta odisea filosófica es intenso y provocador, como un trueno que retumba en el silencio de la reflexión. La verdad no puede enterrarse para siempre bajo capas de censura y olvido. Brota inexorable como un manantial de aguas claras, inundando los dogmas secos y estériles que han regido la humanidad por milenios, obligándola a enfrentar su propia grandeza racional. ¿Por qué la humanidad resiste con uñas y dientes esta revelación, aferrándose a mitos que la infantilizan? Porque en la verdad reside la responsabilidad suprema de vivir éticamente en el aquí y ahora, sin excusas divinas ni promesas de recompensas futuras, asumiendo el peso glorioso de ser parte consciente de la eternidad. Spinoza, exhalando su último aliento el 21 de febrero de 1677, a los 44 años, rodeado de amigos que leían pasajes de su ética en voz baja, dejaba un legado que resonaba como un desafío eterno. Cuestiona sin temor, comprende con profundidad, y sé libre en la unión con lo divino que todo lo abarca. Sus restos, enterrados en la iglesia nueva de La Haya sin pompa ni epitafio grandioso, simbolizaban la humildad de su filosofía. La salvación no necesita monumentos, vive en la mente que ilumina. Pero este clímax no se agota en la muerte de Spinoza, se expande en las ondas que sus ideas generaron a través del tiempo, como piedras lanzadas al estanque de la historia intelectual.
En los salones de la Ilustración francesa, donde Diderot y d'Alembert compilaban su enciclopédie, con ecos espinocianos que desafiaban el ancien régimen teocrático, la semilla de la duda florecía en tratados que abogaban por la separación de Iglesia y Estado, erosionando el poder que había manipulado la fe para justificar monarquías absolutas. La teología, expuesta en su desnudez manipuladora, revelaba cómo el Concilio de Nicea no solo definió dogmas trinitarios, sino que allanó el camino para la alianza entre trono y altar, donde emperadores como Teodosio convertían la herejía en crimen de Estado, quemando arrianos en pilas funerarias que olían a carne y miedo. ¿Qué oculta esta alianza histórica tan duradera? El temor profundo de las élites a que la razón, una vez desatada, cuestione no solo dogmas religiosos, sino también jerarquías sociales, revelando que la salvación prometida a los pobres era un opio para mantenerlos encadenados a sus labores. Spinoza, desde su tumba anónima, influía en la Revolución Americana, donde pensadores como Jefferson citaban implícitamente su deísmo natural en la Declaración de Independencia, separando la providencia divina de la tiranía clerical. En Alemania, Lessing y Herder absorbían su panteísmo para forjar un humanismo que veía en la naturaleza el verdadero templo, no en edificios de piedra. El clímax se intensifica en la crítica espinociana a la profecía. Los profetas, lejos de visionarios sobrenaturales, eran imaginativos dotados de pasiones elevadas que adaptaban verdades eternas a audiencias temerosas, como Jeremías llorando por Jerusalén, no por revelación directa, sino por intuición moral ante la ruina inminente. Esta deconstrucción derrumba el dogma de la inspiración verbal, mostrando cómo las iglesias manipulaban estos textos para justificar conquistas. Los cruzados invocando el Deuteronomio para masacrar en Jerusalén, los conquistadores españoles citando el Apocalipsis para esclavizar indígenas. ¿Por qué la humanidad, testigo de tales horrores en nombre de la fe, persiste en el miedo como motor? Porque el miedo proporciona certeza en un mundo caótico, pero Spinoza propone la alegría de la comprensión como antídoto, donde la virtud surge de la razón, ordenando pasiones hacia el bien común. En su ética culminante, la salvación es colectiva. Sociedades ilustradas por la razón florecen en paz, libres de guerras religiosas que han bañado Europa en sangre desde las vísperas sicilianas hasta la noche de San Bartolomé. Profundizando en este cenit, consideremos la inmortalidad spinociana, no un alma errante en éter, sino la eternidad de la idea adecuada en Dios, accesible mediante el amor intelectual que culmina todas las proposiciones. Esto desafía la teología escatológica, el juicio final como mito para infundir terror, la resurrección como alegoría de renovación ética. La Iglesia, temiendo esta disolución, responde con dogmas reforzados, como el de la infalibilidad en el Vaticano I de 1870, pero el miedo solo acelera su declive. ¿No será que la fe verdadera, quiebra de certezas, lleva a una piedad universal donde judíos, cristianos y paganos se unen en la comprensión de la unidad? Spinoza lo vislumbra en su correspondencia final, urgiendo a amigos a publicar su ética póstumamente en 1677, un acto de desafío que inicia la era de la razón crítica. La historia lo vindica. El siglo XVIII ve enciclopedistas exponiendo manipulaciones, el XIX darwinianos cuestionando génesis literal, el XX existencialistas como Sartre ecuando su libertad ética sin Dios personal. En el clímax reflexivo, la verdad emerge invencible, dogmas colapsan pero la comprensión perdura, liberando de miedos que han forjado inquisiciones y guetos. Spinoza, figura herética y lúcida, enseña que la salvación es ahora, en la mente que abraza la eternidad. ¿Por qué enterrar lo que brota? Porque en su luz, la humanidad madura, responsable y libre. Este cierre provocador invita a la eternidad. La verdad, como Dios, es inextinguible. En esta culminación de reflexiones profundas, donde el relato se cierra con un eco que resuena en el alma, surge la invitación poética como un susurro del cosmos. Desde las profundidades de tu ser, escribe en los comentarios el país y la ciudad que te acoge en este instante, la hora que marca tu conexión con estas ideas eternas. Comparte esta visión con un amigo íntimo, deseando bendiciones abundantes para su familia, para que la comprensión fluya como un río de luz inagotable
nutriendo generaciones venideras. Pero el legado espinociano no se detiene en su época. Se proyecta hacia adelante como un rayo que ilumina senderos futuros, influyendo en la filosofía moderna donde Kant, en su crítica de la razón pura, dialoga implícitamente con el panteísmo espinociano al limitar el conocimiento a lo fenoménico, mientras postula lo nouménico como eco de esa sustancia única. La teología liberal del siglo XIX, con Schleiermacher reconceptualizando la fe como sentimiento de absoluta dependencia, absorbe la idea de que la salvación es experiencia interna, no dogma externo, erosionando las rigideces confesionales que habían justificado colonialismos cristianos. ¿Qué significa este derrumbe en el tapiz histórico? La emancipación de la razón que disuelve miedos manipulados. El antisemitismo eclesiástico, alimentado por deicidios dogmáticos, cede ante interpretaciones éticas universales. Las misiones imperiales, pretextos de salvación, se revelan como extensiones de codicia disfrazada. Spinoza, desde su eternidad intelectual, critica cómo el Nuevo Testamento, editado en concilios como el de Jamnia para judíos y Nicea para cristianos, forjó narrativas que ocultaban el mensaje original de justicia social bajo velos de mesianismo apocalíptico. En el clímax de su influencia, el siglo XX ve a Einstein citando a Spinoza como su Dios cósmico, impersonal y armónico, inspirando una física que ve el universo como red determinista, no caprichoso. La teología de la liberación en América Latina, con Gutiérrez reinterpretando la salvación como praxis social, ecoa la ética conativa spinociana, donde la virtud activa transforma opresiones. ¿Por qué la Iglesia contemporánea, con sus encíclicas sobre ecología, resiste aún el panteísmo? Porque revela que el miedo al cambio climático o a la desigualdad es manipulación secularizada de antiguos terrores divinos. La salvación, en esta visión culminante, es ecológica e intelectual. Comprender la interconexión natural libera de dogmas antropocéntricos que han devastado la tierra. Spinoza, lúcido hereje, culmina en un cierre que provoca. La verdad, inenterrable, nos llama a vivir en beatitud racional, donde fe y razón danzan en unidad. La resonancia del clímax spinociano no se extinguía en las páginas polvorientas de manuscritos póstumos ni en las tumbas anónimas de La Haya. Se extendía como un pulso vital a través de los siglos, infundiendo en las venas de la filosofía moderna una corriente subterránea que desafiaba las estructuras petrificadas de la teología con la misma tenacidad con que un río erosiona las montañas. ¿Acaso la verdad, una vez liberada de sus cadenas dogmáticas, no continúa su marcha inexorable, arrastrando consigo las ruinas de certezas obsoletas y revelando que la salvación, lejos de ser un relicto enterrado en concilios olvidados, es una comprensión en perpetua evolución, accesible en cada era a quienes osen mirar más allá del velo del miedo? En el siglo XVIII, mientras las luces de la Ilustración iluminaban salones parisinos y londinenses con el resplandor de la razón, las ideas de Spinoza germinaban en mentes inquietas que lo reivindicaban no como un hereje maldito, sino como un precursor visionario de una fe despojada de supersticiones, donde el amor intelectual a Dios se convertía en el faro que guiaba sociedades hacia la tolerancia y la justicia. Pierre Bayle, en su vasto Dictionnaire historique et critique, defendía a Spinoza contra las acusaciones de ateísmo con una sutileza que exponía el absurdo de las condenas eclesiásticas, argumentando que un Dios impersonal no negaba la divinidad, sino que la elevaba a la majestuosidad de la naturaleza misma, libre de las pasiones humanas que las iglesias proyectaban sobre lo infinito. ¿Por qué la humanidad, habiendo presenciado el colapso de imperios teocráticos bajo el peso de sus propios dogmas, aún se resiste a abrazar esta comprensión, prefiriendo el consuelo de mitos reciclados a la libertad de una razón que ilumina sin quemar? En los cafés de Ámsterdam y las academias de Berlín, donde masones y deístas debatían en susurros sobre la unidad de la sustancia, el panteísmo spinociano se filtraba como un elixir que disolvía las dicotomías entre lo sagrado y lo profano, revelando cómo las religiones habían manipulado la historia para perpetuar el miedo. Los jesuitas en las misiones americanas, prometiendo salvación a indígenas aterrorizados por cruces y epidemias,
ocultaban bajo velos de conversión la codicia colonial que despojaba tierras en nombre de un Cristo conquistador. Los puritanos en las colonias inglesas, con su teología de la elección divina, justificaban la esclavitud africana como providencia que salvaba almas paganas mediante cadenas terrenales. Spinoza, desde la eternidad de sus proposiciones, habría desmontado estas manipulaciones con la precisión de sus lentes ópticos, mostrando que la verdadera salvación reside en la comprensión de la interdependencia causal, donde el mal no es pecado punible, sino ignorancia remediable por el conocimiento. ¿Qué significa que un dogma forjado en hornos de intolerancia, como el de la Contrarreforma, se derrumbe no solo en la mente individual, sino en el tejido social? Significa la emergencia de repúblicas ilustradas, donde la fe se purifica en ética cívica, libre de inquisidores que queman libros y cuerpos por igual. Voltaire, en su Candide, satirizaba el optimismo leibniziano teñido de espinosismo, pero en privado admiraba cómo Spinoza exponía el miedo como el verdadero mal, no los terremotos de Lisboa que los teólogos atribuían a ira divina, sino la ignorancia que permite tales catástrofes sin preparación racional. La teología, en esta extensión del clímax, se revela como un río bifurcado por la historia, una rama dogmática que se estanca en estanques de literalismo, alimentando guerras como las de religión en Francia, que bañaron el Louvre en sangre hugonote, y otra rama racional que fluye hacia la comprensión espinociana, irrigando campos de tolerancia donde judíos, católicos y protestantes coexisten sin anatemas. ¿No será que la verdadera fe, nacida de la quiebra de certezas absolutas, se fortalece en la duda compartida, como un puente que une orillas divididas por ríos de sangre? En Alemania, Johann Wolfgang von Goethe, impregnado de panteísmo en sus paseos por los bosques de Weimar, veía en Spinoza un santo cuya ética natural inspiraba su visión de un Dios manifestado en la hoja y la estrella, no en altares remotos. La Iglesia, temiendo esta difusión, respondía con índices expandidos y excomuniones póstumas, pero ¿por qué? Porque las dudas spinocianas no se confinan a tratados, se infiltran en la poesía, la ciencia y la política, erosionando el monopolio del clero como intermediarios de la salvación. En Inglaterra, el cuáquero Anthony Collins publicaba discursos que ecoaban el tratado teológico político, argumentando por la libertad de expresión en interpretaciones bíblicas, liberando la fe de manipulaciones que habían justificado la quema de anabaptistas en la plaza de Smithfield. Profundizando en esta cuarta fase del relato, donde el legado se expande más allá de Europa hacia horizontes globales, Spinoza influye en la filosofía oriental reinterpretada. En Japón, durante la era Meiji, pensadores como Nishida Kitaro fusionan su monismo con el Zen, viendo la salvación no como nirvana escapista, sino como comprensión intuitiva de la vacuidad como unidad spinociana, disipando miedos ancestrales a los kami vengativos. La historia teológica se entrelaza aquí con ironía. Mientras misioneros protestantes exportaban dogmas calvinistas a Asia, ignorando que su predestinación era un eco distorsionado de la necesidad spinociana, las ideas del hereje holandés viajaban en traducciones clandestinas, cuestionando cómo el budismo Theravada manipulaba el karma como dogma de resignación, similar al pecado original cristiano. ¿Por qué la humanidad, en continentes diversos desde los Himalayas hasta las pampas sudamericanas, recurre universalmente al miedo como hilo conductor de sus mitos? Porque el miedo unifica tribus y naciones bajo amenazas comunes, pero la comprensión spinociana propone alegría como vínculo. El amor intelectual que ve en el otro no enemigo, sino modo de la misma sustancia, fomentando éticas globales que trascienden fronteras confesionales. En el siglo XIX, el clímax se renueva en el romanticismo alemán, donde Schelling y Hegel dialogan con Spinoza. El primero lo critica como nihilismo acósmico, pero adopta su unidad absoluta para su filosofía de la identidad. El segundo lo proclama punto de partida de la filosofía moderna, transformando la salvación en dialéctica histórica, donde el espíritu se realiza en la razón, no en dogmas estáticos. La teología hegeliana, influida, deconstruye la Trinidad como proceso dinámico, revelando manipulaciones conciliares como Nicea, no como verdades eternas, sino momentos en la marcha del absoluto. ¿Qué oculta esta evolución?
El miedo eclesiástico a que la razón historicice lo divino, exponiendo dogmas como productos de épocas de crisis, como el arrianismo en un imperio al borde del colapso. En América, Ralph Waldo Emerson, en su trascendentalismo, absorbe el panteísmo espinociano para predicar una salvación en la naturaleza oversoul, criticando el puritanismo que manipulaba la Biblia para justificar esclavitud sureña, prometiendo cielos a amos mientras condenaba almas africanas al infierno terrenal. La manipulación histórica se profundiza en el análisis spinociano extendido. El Islam medieval, con sus mutasilitas racionalistas que debatían libre albedrío contra predestinación, anticipaba debates spinocianos, pero el dogmatismo asharita prevaleció, usando miedo al takfir para controlar califatos, similar a las inquisiciones cristianas. Spinoza, de linaje sefardí, habría visto paralelos en cómo el Corán, como la Torá, era poesía adaptada a beduinos temerosos del desierto, no decreto literal. ¿Por qué la Iglesia islámica, cristiana y judía teme la razón exegética? Porque revela que la salvación prometida, Janna, paraíso, Sheol redimido, es metáfora de paz interna, no recompensa externa. En el siglo XX, el existencialismo sartreano, aunque ateo, ecoa la libertad spinociana, la salvación como elección ética sin Dios tirano, disipando miedos nietzscheanos al nihilismo mediante comprensión activa. Este flujo narrativo, extendiéndose en una cuarta parte que trasciende el clímax original hacia legados perpetuos, muestra a Spinoza como semilla eterna. Sus ideas inspiran la teología de proceso de Whitehead, donde Dios es persuasivo, no coercitivo, uniendo panteísmo con evolución darwiniana que deconstruye Génesis literal como mito manipulador para eras precientíficas. ¿No será que la fe auténtica, en su quiebra continua de dogmas, evoluciona con la ciencia revelando la salvación como armonía cósmica? En la posguerra, teólogos como Tillich integran spinozismo en ontología, viendo el ground of being como sustancia unitaria, criticando cómo el Holocausto expuso manipulaciones antisemitas dogmáticas que convirtieron judíos en chivos expiatorios de pecados colectivos. La Iglesia, en concilios como Vaticano II, abre puertas a la razón, pero resiste plenamente el panteísmo por miedo a perder control sacramental. En América Latina, la teología de la liberación, con Leonardo Boff, entrelaza spinozismo con marxismo, salvación como praxis contra opresiones, donde el miedo eclesiástico a comunistas oculta alianzas con dictaduras. ¿Por qué temer dudas que liberan? Porque erosionan imperios teocráticos residuales. En el siglo XXI, el ecofeminismo teológico ve en Spinoza una ética natural que salva la tierra de dogmas antropocéntricos, manipulados para justificar explotación. La comprensión spinociana culmina en globalización. Religiones interreligiosas dialogan disipando miedos fundamentalistas post-11S. La verdad inenterrable fluye en redes digitales, donde videos como este propagan su luz, y en esta extensión reflexiva, el llamado poético emerge como eco cósmico. Desde tu horizonte en el mundo, susurra en comentarios el país y ciudad que te cobija, la hora que sincroniza tu alma con estas verdades. Comparte este video con un amigo entrañable, invocando bendiciones que bendigan su familia con la gracia de la comprensión eterna, multiplicando la luz en sombras disipadas.